Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy vamos a iniciar Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, del versículo 1. Voy a leer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte con el bautismo, para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios se vive. Así también, nosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hasta el versículo 16 he leído. Desde capítulo 1 de Romanos hasta capítulo 5 nosotros hemos compartido hasta ayer. Yo voy a repasar un poco rápidamente desde capítulo 1, solamente donde sale lo más importante, ¿no? Y voy a tocar. Romanos capítulo 1 está hablando sobre saludo del apóstol Pablo a los que estaban en Roma. Entonces, ¿cómo estaba saludando?
Ellos están, apóstol Pablo estaba saludando así, como dice el versículo 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, ser de Jesucristo. Entonces, anteriormente, los hermanos de la iglesia de Roma permanecían en el mundo de Satanás. Pero ahora ellos fueron rescatados por la sangre de Jesucristo. Están siendo como de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Eso es como cambio de identidad. Porque anteriormente estaba permaneciendo en el mundo, pero aceptando a Jesucristo como su Salvador. Anoche nosotros hemos compartido, ¿no? ¿Qué es lo que debería confesar? Debería confesar que Jesucristo es mi Señor. Señor es decir que es mi amo, mi dueño, mi rey. También nuestro Dios ha resucitado a nuestro Señor Jesucristo de su muerte. Dos cosas tiene que confesar para recibir la salvación. También con su corazón cree para justicia. Con su boca confesando será salvo. Así dice, ¿no? Entonces, con su corazón sí puede creer exactamente que Jesucristo limpió nuestros pecados, como lo que está apareciendo en Hebreos capítulo 9, el versículo 12. No de la sangre de ovejas ni de becerros, sino propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mucha gente puede decir que yo creo en Jesucristo, pero no puede aceptar como lo que Jesucristo había hecho la redención eterna. La redención eterna es muy importante porque Jesucristo una sola vez para siempre había quitado el pecado del mundo. Nuestro pecado también fue cancelado, para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos ante presencia de Dios. Suficiente creer en la sangre de Jesucristo para cambiar de nuestra identidad. Anteriormente éramos pecadores. Anteriormente nosotros permanecían en el mundo de Satanás. Pero ahora estamos permaneciendo del mundo de nuestro Señor Jesucristo. También Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro amo, nuestro dueño. Así estaba explicando. Y luego, como dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Amados de Dios. Significa que anteriormente en sus corazones estaba amando en su vida propia, amando las cosas carnales, vivían con su deseo carnal, pero ya está amando a Dios, también Dios les ama. No solamente está hablando esta cosa, ¿no? Sino que los que recibieron la salvación por la sangre de Jesucristo, así está permaneciendo de Cristo Jesús, amado de Dios. Y luego, como dice, llamados a ser santos. Hoy en día mucha gente está utilizando esta palabra, ¿no? Llamados a ser santos. Santos. ¿Quién puede decir que yo soy santo? No mucha gente puede confesar así. Pero la verdad que Jesucristo nos justificó y santificó. Una vez que fue santificado,
siendo santos. Por eso, en nuestros corazones debería quedar la santidad por medio de la fe en Cristo Jesús. Es muy importante. También, como dice el versículo 11, así dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Significa que apóstol Pablo tanto quería compartir el don espiritual. Nosotros estamos pensando, ¿no? Solamente por la oración, por Dios, recibiremos el don espiritual. Pero según esta palabra dice que Dios había establecido al apóstol Pablo como apóstol para los gentiles. Y luego Dios le dio don espiritual. Este don espiritual, mientras tanto que los hermanos de la iglesia de Roma que escuchan de predicación de apóstol Pablo, traspasará el don espiritual en sus corazones. Por eso es muy importante la gente que se encuentra el siervo de Dios que tiene el don espiritual, más que lo que está procurando por sí mismo. Por ejemplo, si una persona puede encontrar el secreto de la palabra de Dios leyendo Romanos, Hebreos, también otros libros, no es necesario aprender, porque ya sabe. Pero cuando estaba escuchando la predicación de los pastores que explica, en aquel entonces está llegando algo de entendimiento. Eso es el don espiritual. Por eso hoy en día, ¿no? Estoy muy agradecido al Señor, porque no es fácil unir cada noche entre los pastores. Son distintos de la denominación, distintos países, distintos de la iglesia. Es decir, que no tenía nada de sinónimo de unir juntos. Pero por la gracia de Dios, después de terminar conferencia internacional de Congreso de Líderes Cristianos a través de Pastor Oxupa, es fundador de la Misión Buenas Nuevas, empezamos a unir con los pastores. Por eso está siguiendo hasta hoy, como durante 2 meses, cada noche estamos uniendo, están escuchando mi explicación. Imagínense, siendo como coreano que no hablo muy bien español, pero los pastores estaban escuchando, aprendiendo, absorbiendo y luego por fin dice que está bendecido, también está recibiendo la enseñanza de Dios, está muy feliz, así dice. Yo creo, en ese siglo también, cuando nosotros escuchamos la predicación del pastor Oxuba, muchos pastores del mundo estaban recibiendo la gracia del Señor como don espiritual. Por eso prontamente nosotros ya iniciaremos otra vez conferencia con el pastor Oxuba en este mes, agosto, desde 26 de agosto hasta 29, durante 4 días. Haremos retiro espiritual. En aquel entonces quisiera invitar a todos ustedes para que reciban el don espiritual. Significa que apóstol Pablo sabía muy bien que entre los hermanos de la iglesia de Roma ya había recibido la salvación. Ya estaban divulgando la fe de ellos al mundo. Significa que ya ellos tenían la fe. Pero les falta algo. ¿Cuál es? Como lo que está apareciendo el versículo 11, como dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados.
confirmación. Es muy importante de lo que había escuchado, de lo que tenía la fe, de lo que había recibido la salvación. Confirmación, con seguridad. Por eso, cada día nosotros tenemos que preservar esta bendición, esta fe, recibiendo la palabra de Dios, recibiendo el don espiritual para confirmar, para asegurar, como igual que raíz de árbol puede raizar como profundidad, para que sea más firme. Por eso nosotros necesitamos unir, por eso necesitamos escudriñar la palabra de Dios, porque dentro de la palabra de Dios tiene gran poder, como lo que está escrito. Ya veamos cómo dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Me llama mucha atención esta palabra, ¿no? Es el poder de Dios, dice. Es el poder de Dios. O sea, nosotros no tenemos nada de poder. Siendo ser humano, fácilmente cae en el pecado, fácilmente abandona la fe, fácilmente se siente como cansado, fácilmente tiene miedo, fácilmente puede sentir temblado de su corazón por tener situación. ¿Qué hago? ¿Cómo hago? Es difícil. Pero la verdad que nosotros tenemos que entender una cosa muy importante. ¿Cuál es? Dios tiene gran poder. Por eso este poder quiere entregar a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos recibir el poder de Dios? Por aceptar el evangelio. Por eso el evangelio es el poder de Dios. Pero mucha gente, ¿no?, están hablando de esa forma. El evangelio es poder de Dios. Pero, ¿qué es el evangelio? Si pregunta, no puede explicar detalladamente. Pero yo considero que el libro de Romanos, desde capítulo 1 hasta 16, en total 16 capítulos, estos son evangelio. Por eso uno que tiene sabiduría podrá memorizar toda parte de la Biblia. Es decir, que puede memorizar cada versículo. Pero yo no puedo memorizar porque yo no tengo buena memoria. Siempre me olvido. ¿Qué hago? No puedo memorizar nada. Pero leyendo la Biblia puedo transmitir. Entonces, el evangelio es poder de Dios. Por eso, cuando nosotros cada día, cada momento, leyendo, meditando, aceptando la palabra de Dios, es como si fuera que estamos utilizando el poder de Dios. No solamente yo, sino también cuando yo predico, ustedes también están recibiendo la palabra de Dios con fe, están recibiendo el poder de Dios. Este poder es muy fuerte porque todo lo que escuchan el evangelio recibirán el perdón de los pecados, recibirán la salvación. También podrá edificar la vida de creencia real. Por eso el evangelio sí o sí tiene que explicar detalladamente área sobre pecado, también sobre la ley, sobre el juicio de Dios, también la justicia de Dios y luego
la vida de creencia. Incluye la justicia de Dios, eso es la redención eterna. ¿Cómo la gente puede ser justificado ante Dios? Eso es el secreto de ser renacido. Por eso, siendo como líderes de la iglesia, como siendo obispo, misionero, pastores, tiene que saber sobre cómo nosotros podemos explicar sobre el renacimiento. ¿Cómo nosotros podemos explicar sobre perdón eterno de Dios? ¿Cómo nosotros podemos explicar sobre la salvación? También cómo nosotros podemos explicar sobre el juicio eterno. También después de ser salvo, ¿cómo puede vivir por la fe? ¿Por qué? Así dice, ya veamos. El versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, por fe y para fe. Significa que, número uno, por fe. Por escuchar el Evangelio, Dios se revela la justicia de Dios. Aceptando el perdón de los pecados, recibiendo la justicia de Dios, puede ser justo. Por fe, eso es parte de por fe. Para fe, es decir, que por medio del Evangelio, otra vez puede dar fuerza espiritual a los salvos para que viva por la fe. Por eso así está escrito. Como dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por eso todos los pastores tienen tarea para explicar ante todos los miembros de la iglesia de cada uno cómo puede ser justo la gente. Porque si no sabe muy bien sobre explicar sobre renacimiento y la salvación, entonces solamente puede pedir la obra de ser humano. Tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto. Como igual que maestro de la ley, un intérprete de la ley, ¿cómo puede explicar? Siendo ser humano, tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto. Nada más, solamente está explicando sobre la ley. Tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto. Con esa manera puede vivir por la fe siendo justo. No es así. Para vivir por la fe, ¿qué es lo que tiene que funcionar? De primero, tiene que cambiar el corazón. Porque el corazón es, nuestro corazón está pegado del espíritu de nosotros, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, alguno quiere jugar juego de video cada noche, como entre los jóvenes, también incluye adultos, por tener cuarentena, ya está llegando 11 de la noche, ya 12 de la noche, ya hasta 1 de la madrugada. Ya, entonces en su mente, ¿cómo dice? Ya tiene que dejar, ¿sí? Ya tiene que dejar, sí, yo tengo que dormir, ya, ahora ya tengo que dejar, ya mañana yo tengo que irme al trabajo, ya, yo tengo que dormir. Pero de su corazón le gusta de jugar poco más. Entonces está chocando. La mente está diciendo, ya pare, ya basta, ¿sí? Está cansado, sí, Señor. Ya duerma, sí, Señor. Pero de su corazón se levanta el deseo. Por eso actúa su cuerpo. Ese es funcionamiento de dirigir el cuerpo a través del corazón. Por eso, sin cambiar de corazón, no funciona nada. Solamente aprende.
¿Dónde aprende? Aprende en la mente. En la mente es aprendiendo. No tenemos que hacer. Tenemos que hacer. No tenemos que hacer. En la mente siempre está actuando. Sí, me parece que no tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Entonces, la palabra de Dios también. Tiene que hacer. No tiene que hacer. Con esto no funciona. Sí o sí tiene que venir en nuestro corazón otro tipo de corazón. Se llama el corazón de Jesucristo para doblar. Ya, repito, para doblar nuestro propio corazón. Hay que doblar. Sí o sí tiene que ser doblado de nuestro corazón. Eso es. Con gran poder de Dios se dobla. No. Con gran poder de Dios dobla este corazón. Se llama corazón propio y luego domina nuestra vida. Ese es el trabajo del Espíritu Santo del Señor. Si trabaja el Espíritu Santo del Señor, ya se cambia nuestro corazón. En vez de usar nuestro propio corazón, funciona otro corazón. Ya, volvamos. Quería tocar cada capítulo, pero está pasando tiempo. Por eso ya voy a tocar esta palabra. Es muy importante. Romanos capítulo 6, el versículo 15. ¿Cómo dice? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Significa que ya al llegar Romanos capítulo 5 estaba saliendo que ya nosotros, por medio de la obediencia de Jesucristo, fuimos justificados. Por eso estamos quedando bajo la gracia, no de la ley. En aquel entonces, sí estamos bajo la gracia, por eso podemos cometer, así está preguntando. Pero la respuesta, como dice, no es así. Ya, el versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Significa que ya nosotros, cuando obedecemos sobre el pecado, significa que en el corazón de nosotros está lleno de pecado, está funcionando constantemente para cometer. Es decir que después de recibir la salvación no es que no tiene nada de pecado, sino que está funcionando, levantando el deseo de adulterar, el deseo de robar, el deseo de mentir, el deseo de odiar, el deseo de tener codicia. Funciona, se llama nuestro propio corazón. Por eso cuando acepta este corazón, entonces su vida será como cometido, como igual que antes. Pero nosotros, cuando obedecemos a la verdad, a la justicia, a la palabra de Dios, en aquel entonces nosotros ya nuestro corazón sujetará en la voluntad de Dios. Por eso nosotros actuaremos como la voluntad de Dios. Es decir, que depende de nuestro corazón, actúa. Por eso vamos a ver Gálatas capítulo 5. Así dice Gálatas capítulo 5, el versículo 18.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Significa que después de ser salvo, debería ser guiado del Espíritu Santo del Señor. En aquel entonces ya no está bajo la ley. Pero hay problema. Porque en el corazón propio está teniendo mucha fuerza para dominar nuestro cuerpo, nuestra carne. Por eso tiene que tener más fuerza que nuestro propio corazón por la palabra de Dios, por medio de la guía del Espíritu Santo del Señor. ¿Para qué? Para doblar nuestro deseo carnal, para que establezca solamente en el corazón, lleno del deseo de Dios, el deseo de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ya veamos cómo dice el versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, guerras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso es lo que está funcionando en el corazón de nosotros. Significa que en nuestro corazón está funcionando 100% como igual que el corazón de los pecadores. Ninguna diferencia hay. No sean confundidos, no sean engañados. Yo recibí la salvación, por eso en mi corazón no funciona nada de mal pensamiento, estas cosas. No, eso es mentira y mentiroso. ¿Por qué? Así dice que funciona. Pero en vez de tener estos, en vez de obedecer ante pecado, ya nosotros tenemos que aprovechar el sentido de nuestro Señor Jesucristo, el deseo del Espíritu Santo de Dios, el amor de Dios. Por eso así dice el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta palabra nos explica muy bien cómo dice. Pero, el versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya, mire, ya. En la realidad, estamos sintiendo cada día como lo que está apareciendo toda la cosa desde 19 hasta 21. Pero según el versículo 24, ¿cómo dice? Los que son de Cristo han crucificado, ya había muerto. Aunque nosotros tenemos sensibilidad acerca de conciencia, acerca de nuestro corazón, se siente que sale de mi corazón. Pero hay otra palabra, como dice, yo fui crucificado juntamente con Jesucristo.
¿Cuál es lo más fuerte? ¿Cuál es lo más poder tiene? ¿Lo que yo fui crucificado juntamente con Jesucristo o lo que está actuando en mi corazón estas cosas? Por eso alguno piensa, no, después de ser salvo, siendo justo, igual manera en mi corazón el deseo de jugar juego de video y también fumando y tomando y también haciendo maldad. ¿Por qué? ¿Por qué anda así? Únicamente no está venciendo, trabajando, golpeando contra nuestro pensamiento por la palabra de Dios. Es decir, que la palabra de Dios ya está perdiendo por causa de nuestro pensamiento. Porque Jesucristo dice que había crucificado juntamente con nosotros. Ya, busquemos Gálatas capítulo 2, el versículo 19-20. Ya, voy a presentar ante usted. ¿Cómo dice? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa? Apóstol Pablo dice que yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Usted también está repitiendo así? En vez de poner la ley, tiene que poner mandamiento de Dios. ¿Cómo tiene que interpretar? Porque yo por mandamiento soy muerto para mandamiento de Dios, a fin de vivir para Dios. Se puede interpretar porque la ley, lo mismo 10 mandamientos. O sea, uno que está muerto, entonces tal persona se necesita cumplir mandamientos de Dios o no. Uno que había muerto ya. ¿Para qué es necesario cumplir? No estoy diciendo que ya tiene libertad, tiene que cometer ya libremente. No estoy hablando, sino que para considerar que, como lo que está diciendo el versículo 20, como dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué nosotros no podemos confesar como lo que está apareciendo apóstol Pablo que está dando testimonio? Solamente apóstol Pablo fue crucificado, menos nosotros. No es así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cada uno de nosotros tenemos que confesar, como dice, yo no vivo yo. En mí vive ¿quién? ¿Quién vive? Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús que vive en mí, ¿qué tipo de corazón va a usar? ¿Jesucristo va a usar mi corazón propio o Jesucristo va a usar su propio corazón? Jesucristo mora por el Espíritu Santo del Señor en mí. Él va a usar ¿con qué corazón? El corazón de Jesucristo. Ya, ¿en el corazón de Jesucristo tiene pecado o no? No tiene pecado nada. Está lleno de gozo, alegría, esperanza, mansedumbre, obediencia, justicia y con gran amor. Por eso nosotros podemos elegir uno de los dos. Después de recibir la salvación, yo quiero vivir con mi propio corazón. Entonces tal persona, ¿cómo será? Será destruido su vida. Se quedará en la oscuridad. Tendrá muchos pecados. Pero cree que Jesucristo vive en mí. Por eso yo quiero vivir con el corazón de Jesucristo. Entonces, como si fuera que está lleno de amor, lleno de gozo, lleno de esperanza, está en mí, aprovechando el corazón de Jesucristo como si fuera nuestro corazón,
Porque yo no vivo, sino que vive en mí. ¿Quién vive? Jesucristo. Teniendo ese corazón ya puede hacer muchas cosas buenas para los hermanos, para los pastores, para los amados. Y se puede. Por eso en esta noche estoy diciendo, ¿con qué propósito estoy presentando, no? En vez de presentar acá, yo tengo que descansar, yo tengo que ver televisión y etc. Pero no me gusta eso. A mí me gusta presentar ante ustedes de lunes hasta sábado y también domingo tenemos servicio. Es decir, que cada noche estoy presentado ante ustedes. Eso me da alegría, gozo, esperanza. ¿Por qué? Si alguien puede recibir la gracia de Dios, si alguien puede recibir el don espiritual, si alguien puede recibir el corazón de Jesucristo, a través de tal persona también Dios va a trabajar, Dios va a manifestar, Dios va a bendecir. Así es. Por eso, yo no tengo nada de deseo con ustedes, sino que espero que ustedes vivan por la fe, utilizando el corazón de Jesucristo, aceptando la palabra de Dios juntamente con Cristo. Nosotros fuimos crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que vive Jesucristo en nosotros. Cada uno de nosotros, si utilizaríamos el corazón de Jesucristo, nosotros también podríamos cambiar al mundo. Nosotros podríamos salvar muchas almas. Nosotros seríamos bendecidos ante el Señor. Espero que todos los pastores, líderes cristianos que están escuchando esta palabra, que tengan ánimo y el corazón de Jesucristo, que vivan por la fe. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada noche Dios está bendeciendo a todos los pastores que están participando en este estudio bíblico pastoral. También Dios está dando entendimiento cada día. Aunque nosotros no podemos absorber todas las palabras, pero Dios está bendeciendo para que nosotros podamos comprender sobre el secreto del perdón de los pecados y también nuevo nacimiento. Por la sangre de Jesucristo nosotros fuimos justificados, santificados y perfectos. Por eso nosotros no tenemos que usar nuestro propio corazón, sino que nosotros tenemos que usar el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que está lleno de amor, paciencia, benignidad, bondad, también gran amor hacia nosotros. Por eso nosotros queremos utilizar su palabra, su corazón, su poder. Espero que nos bendiga. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por su participación. El día de hoy así terminamos.